que te avances, tu alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío,
Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, oh Dios, porque tus misericordias son continuas para tu pueblo, Señor. En esta noche te exaltamos, te bendecimos. Sabemos que tú nos vas a edificar nuevamente a través de tu santa palabra, Señor. A través de la vida de tu sierva, la pastora Amanda, Señor. Te pedimos que estés con ella, Señor, que este mensaje esté cargado de tu poder, que nos sustentes en nuestra fe, Señor. Tu palabra nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hoy recibimos con gozo el alimento espiritual que tú has preparado a través de la vida de tu sierva, la pastora Amanda. Te damos gracias en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 3, verso 22. La palabra de Dios nos dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias. Nos queremos colocar delante de ti en tu altar de amor, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, que seas tú trayendo a nuestra vida, Señor, tu palabra, recordándonos, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vemos en esta palabra, el Señor nuevamente nos pide conversión. Y la conversión es precisamente cambiar de rumbo. Cuando dice la palabra de Dios que nos debemos convertir, es dar media vuelta al pecado. Y ese dar media vuelta al pecado significa pedirle perdón al Señor y no volverlo a hacer. Sabemos que el hombre es débil, sabemos que el hombre tiene dificultades para esto. Sin embargo, la propuesta del Señor está allí, en que nos debemos convertir y que debemos pedirle perdón al Señor. El pecado a nuestra vida trae muchas consecuencias. El pecado a nuestra vida nos aparta del Señor, nos trae consecuencias espirituales, consecuencias físicas y consecuencias materiales inclusive. ¿Por qué? Porque son cosas que arrastra el pecado, ¿cierto? Entonces, miramos desde los primeros inicios de la humanidad. Cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron, perdieron todo. Primero perdieron la comunicación con el Señor, ¿cierto? Esa es una consecuencia espiritual, o sea, les dio vergüenza. Les dio vergüenza que el Señor los mirara, les dio vergüenza que el Señor los observara, que estaban desnudos. Les dio vergüenza acercarse al Señor. Cuando en los momentos en que no habían cometido ese pecado, podían conversar con el Señor coloquialmente, tranquilamente, como usted conversa con un amigo. Sin embargo, el pecado rompió esa relación con el Señor. ¿Y quiénes se sentían culpables? Ellos, nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos se sentían culpables. No era el Señor, eran ellos. ¿Por qué? Porque sabían que habían desobedecido al Señor. Porque sabían que habían hecho lo contrario de lo que el Señor les había dicho. Entonces simplemente cometieron el pecado y se apartaron del Señor. Amén. En cuanto a lo físico, ¿qué miramos? En cuanto a lo físico, miramos que sintieron vergüenza. Ellos estaban desnudos delante del Señor y sintieron vergüenza. Y esa vergüenza hizo que cubrieran su cuerpo, ¿cierto? Entonces, eso en lo físico, el pecado también daña. ¿Cuántas veces con el pecado que se ha cometido nos avergonzamos? ¿Cuántas veces las personas se apartan de otras personas por el pecado que cometen o por el pecado que están cometiendo?
Entonces, esa es la parte física, digamos, que nos aparta, ¿cierto? Y no solamente del Señor, sino también de las otras personas. Y en cuanto a la provisión, a lo material, a lo que tenían ellos, todo lo perdieron. El Señor los había puesto en un lugar, los había puesto como administradores, como personas que iban a tener todo a su favor en el huerto del Edén, en un lugar muy bonito, muy especial. Sin embargo, estando allí, lo perdieron todo. Y dice la palabra de Dios que fueron expulsados del paraíso. Entonces mire que las consecuencias del pecado son funestas, son malas, ¿sí? Son cosas que a nadie se los deseamos. Porque cuando uno ha vivido esa situación, digamos, de pecado y que todo le va mal y que se enferma y que pierde lo que tiene, ¿a quién se lo va a desear? ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor nos está volviendo a recordar de que nosotros debemos convertirnos, de que debemos volver hacia Él. Miren, nosotros acabamos de pasar lo que todo el mundo conoce como la Semana Santa. Es un tiempo en el que se celebra la muerte y resurrección de Cristo. Pero la gente no valora el significado, ¿sí?, importante que tiene este evento en la vida del Señor. El Señor vino aquí a la tierra y murió en la cruz por mis pecados, para darnos ese perdón de los pecados. Y Él lo único que espera es que cada uno de nosotros tome ese perdón de pecados para sí, o sea, que tome esa oferta de perdón que el Señor da. Pues por eso, convertíos. Y dice además, hijos rebeldes. O sea, Él nos hace entender que somos rebeldes. ¿Qué es una persona rebelde? O sea, una persona rebelde es aquella que va en contra, ¿sí?, de todos los parámetros que le ponen por delante. Si estamos hablando del Señor, si somos rebeldes con el Señor, es que no queremos obedecer sus palabras. Si somos rebeldes con mi papá, mi mamá, es que no queremos obedecer sus órdenes, sus lineamientos. Si soy rebelde con la sociedad, es que no quiero participar o no quiero ser parte de lo que la sociedad impone o lo que la sociedad pone como reglas, digamos. Entonces, esa es la persona rebelde. Entonces, el Señor, ¿a qué nos lleva? A que nos debemos convertir hacia Él, hacia una cosa buena, una cosa que va a traer resultados positivos en mi vida, ¿cierto? Que si yo pido perdón, si yo me convierto al Señor, si yo le pido a Él que perdone mis pecados, pues va a traer consecuencias buenas. ¿Qué son las consecuencias que Él nos trae? Dice, debemos volver al Señor con un arrepentimiento verdadero, con sinceridad. ¿Sí? Que en nuestro corazón haya esa sinceridad de pedirle perdón. En 1 de Pedro 2:25 dice la palabra, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Claro, nosotros éramos personas que andábamos sin rumbo, queriendo buscar por nuestros propios medios el camino. Y nos metíamos por un lado, nos metíamos por el otro, íbamos por aquí o íbamos por allá y siempre habría problemas. Entonces éramos, como dice aquí, descarriadas. ¿Sí? Significa no tener un rumbo fijo, no saber por dónde ir, no saber por dónde caminar. Y como éramos así, ¿sí?, llegó el Señor, nos tomó, pidió que nosotros le pidiéramos perdón y nos organizó la vida. Nos dijo por dónde debemos andar, cuál es el camino que debemos andar. Por eso nos anuncia su palabra, ¿no? Nos voy a mostrar el camino por donde debes andar. Nos va a mostrar un camino, ¿sí?, una senda, el cual debemos caminar. ¿Cuándo? Cuando nos convertimos a Él, cuando nos arrepentimos, ¿sí?, y cuando le pedimos a Él que sea
mi Señor y mi Salvador. Entonces Él va a tomar la rienda de nuestras vidas y va a dirigir esos pasos, va a dirigir ese camino. El pecado del hombre es algo que lo hace perder el camino y la visión. Y esta es su propio acto. O sea, nadie obliga a la persona a pecar. Nadie la toma de la mano y la hace pecar. No, es cada uno el que toma esa decisión. A veces decimos, no, pero es que mi amigo fue el que me llevó, mi amigo fue el que me metió. Pero tú tienes en tu carácter, en la vida del hombre, una palabra que se llama decisión. Yo decido si voy o no voy. A todos nos pasa lo mismo. A todos nos invitan, a todos nos quieren llevar, ¿sí?, a cometer errores. O uno mismo toma la decisión de cometer un error, ¿cierto? Toma la decisión de pecar, de hacer algo mal. Pero ¿quién toma la decisión? Cada persona. O sea, no es el amigo, no es el vecino, no es el papá. Es cada uno de nosotros los que comete errores. Los que deciden en su corazón pecar. Me voy a cometer este pecado, voy a cometer esta imprudencia, voy a hacer esto que está a mi alcance. Y eso así no puede ser. ¿Por qué? Porque esas decisiones traen consecuencias desagradables, sí, desagradables. Porque aquí nos dicen, porque ese camino puede ser su desgracia, puede ser su perdición. Inclusive puede ser su muerte, porque muchas veces ese pecado, esa situación que vivimos, nos lleva a la muerte. El que se aleja del Señor, del pastor, del redil y del rebaño, se expone a peligros indecibles. Como el Señor ya nos ha comparado como ovejas, Él habla del redil. El redil es el lugar en donde se reúnen a las ovejitas, ¿verdad? Ahí se las guarda, se las mete, se las encierra. ¿Para qué? Para que el lobo, que es el que está por fuera, no se las venga a comer, no venga a hacerles daño. Nosotros también tenemos un redil, y el redil nuestro es la iglesia. Y el redil, más que la iglesia misma, es el lugar donde yo busco al Señor. Entonces, yo vengo a buscar al Señor, le pido perdón, le pido que me proteja, que me guarde, y Él hace eso. Pero cuando yo me alejo del Señor, me voy o me doy, ¿sí?, para que el enemigo me pueda tocar. Doy los pasos para caer, como dicen, en la boca del lobo, así lo dice la palabra. Caer en las fauces del lobo. Y dice la Biblia que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Es como si estuviera en las esquinas del redil, esperando que tú y yo salgamos para ponernos trampitas, para hacernos caer. Y entonces nos descarriamos, nos vamos a esos peligros de los cuales quizás no podamos salir. Y uno mira todo esto alrededor de su vida, en muchas personas, en muchos comentarios, inclusive cuando uno ve noticias. Y uno a veces analiza, ¿no? ¿Por qué esta niña o por qué esta persona se fue a ese lugar? ¿Por qué esta persona siguió a esta otra persona? ¿Por qué aceptó esa invitación? Y lo vemos que acaban en cosas extremas, de mucho peligro y de mucha maldad. ¿Y es por qué? Porque tomaron su propia decisión de hacer lo malo. Es que inclusive la persona piensa, no, es que tengo que vivir mi vida, tengo que conocerlo, cómo es el mundo. El mundo es malo. El mundo no te ofrece cosas buenas. Y si quieres conocerlo, vas a tener que enfrentarte a situaciones bien difíciles. Amén. Entonces, si alguno viene con ese concepto de que yo quiero vivir la vida, vívala con el Señor, que es mucho mejor. No la viva en el mundo, porque en el mundo no trae cosas buenas. Cuando reconocemos que por el Señor
fuimos sanados por sus llagas, fuimos sanados, nos damos cuenta de que en Él encontraremos esa paz que necesitamos. Encontraremos ese perdón que necesitamos para esas situaciones que nosotros mismos hemos traído sobre nuestras vidas. Esas situaciones que han traído a nuestra vida situaciones difíciles. Amén. Una vez, como decimos aquí, es que va a traer dificultades en nuestra manera de desarrollarnos. Entonces voy a encontrar muchos problemas en mi vida. Cuando dejamos el pecado y volvemos al Señor, encontraremos bendición. Mire que lo que el Señor nos habla en Joel 2:13 dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y vuelve a hablarnos: y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pero nuevamente nos habla de convertirnos al Señor. Y rasgar nuestros corazones es precisamente arrepentirnos de todo corazón. Saber que ofendimos al Señor y que al Señor eso le duele. Y sobre todo que al Señor le duele del castigo. Él no quiere castigar a la gente. Él no quiere tomar esa decisión, digamos, de castigar al pecador. Y por eso nos da tantas oportunidades de que volvamos a Él. Por eso encontramos varios versos en que nos dice: convertíos, volveos a mí, entra en amistad conmigo, deja tu pecado y sígueme. Entonces siempre pidiéndonos que nos volvamos a Él, con la digamos, confianza de que si yo me vuelvo al Señor es para bendición de mi vida. Si yo me vuelvo al Señor es porque el Señor quiere perdonar mis pecados. ¿Amén? Quiere limpiar mi vida. Quiere sanar mi vida. Aún en las circunstancias más extremas, como están suscitadas por el juicio divino, podemos volver nuestro corazón al Señor y hallar auxilio y salvación. Y ya lo explicábamos. Conocemos dos eventos en la palabra de Dios. Uno, Sodoma y Gomorra, que no quiso aceptar ese arrepentimiento que el Señor le ofrecía. No quiso aceptar ese perdón del pecado. No quiso aceptar que el Señor se inmiscuyera en sus vidas. Y eso es lo que pasa con el hijo que no cree, con la persona que no se acerca al Señor. Yo no quiero que el Señor se meta en mi vida. Y así fue. Sodoma y Gomorra no permitió que el Señor se metiera en sus vidas. Y el Señor hizo todo lo posible por hacerles cambiar su forma de ser, lo que estaba pasando en ellos, que era pecar y pecar. Como no obedecieron, el Señor actuó. Amén. Y destruyó esa ciudad, porque sabía que ese pecado iba creciendo, ¿sí? Pero contrariamente a esta ciudad encontramos a Nínive, una ciudad, ¿sí?, en donde todos se arrepintieron de su pecado. Y dice la Biblia que se arrepintieron de ese pecado y el Señor empezó a levantarlos, a restaurar, ¿sí?, a hacer cosas buenas en esa ciudad. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, decidieron creerle al Señor, decidieron buscar al Señor y decidieron sentir en sus propias vidas la restauración. Entonces, cuando yo confieso mis pecados, el Señor me restaura. Cuando yo me aparto del pecado, el Señor me restaura, me levanta, va haciendo de mí otra persona. Eso se llama, o eso significa la palabra restaurar. Ir quitando lo que se ha dañado e ir poniendo cosas nuevas. Ir cambiando mi vida, mi corazón, ir cambiando mis pensamientos, ir cambiando mi corazón, ir cambiando mi forma de pensar. Esa es la manera como el Señor nos restaura, a través de esa relación con Él, a través de entablar esa relación con el Señor. En Jeremías 30:12 dice: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. O sea, el Señor sabe que el pecado nos hace daño, que el pecado
puede traer heridas muy graves que quizás nunca las podemos sanar si no es con la ayuda de Él. En el mismo capítulo, el verso 15 dice, porque gritas a causa de tu dolor. Incurable es tu dolor porque por la grandeza de tu pecado y tus muchos pecados te han hecho esto. No es el Señor, no es una persona externa o algo externo el que nos daña, sino esa necedad del hombre de pecar. No, a mí no me interesa, yo quiero seguir mi vida, yo quiero hacer mi vida, yo quiero cometer este error. Y lo hacemos a sabiendas de que estamos cometiendo un error, ¿cierto? Ejemplo, una persona que robe, él a sabiendas sabe que está haciendo daño y se expone. Y digamos que vaya, atraca un lugar, ¿qué es? Un establecimiento, ¿cierto? Él sabe que se expone a que lo puedan matar. Él sabe que se expone a que si lo cogen lo lleven a la cárcel. Él sabe que se expone a que si alguien lo mira lo persigue y lo golpea, puede llegar hasta morir. Sin embargo, eso no les importa. Y aquí lo dice el Señor, que es un dolor. O sea, la gente sabe. Entonces, el pecador que no se arrepiente, o sea, no le importa ese dolor. Pero el pecador que se arrepiente sabe que eso ha sido así, que ha tenido que pagar consecuencias por su pecado y se duele precisamente de eso que le está pasando. Entonces sí hay un dolor en el corazón, un dolor interno, un dolor que sabe uno que no se lo desea a nadie, ¿no? Yo he cometido este error y mire lo que estoy viviendo. El Señor dice que cuando yo me arrepiento, Él me sana. En el mismo capítulo 30, verso 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron diciendo es traición de la que nadie se acuerda. Esa es una restauración hermosa que el Señor hace. Cada persona que llega donde el Señor lo levanta y lo restaura. Totalmente. No hay vuelta de hoja. O sea, el Señor lo levanta, lo restaura, lo va haciendo sanar sus heridas. ¿Por qué? Porque fuimos desechados. O sea, cuando yo peco, el Señor mismo nos desecha de la presencia, de su presencia. ¿Sí? Pero ¿quién ha tenido la culpa? Yo. O sea, porque dice la palabra de Dios que el Señor mira de lejos, ¿sí?, al pecador, al altivo, al que no se quiere arrepentir, ¿no? Entonces Él desecha al hombre pecador. Pero cuando yo vuelvo a Él, Él toma una actitud bonita, una actitud de ayudarnos, de levantarnos, de sanar nuestras vidas. Amén. Dice en el verso 16 del capítulo 30 también, pero serán consumidos todos los que le consumen y todos sus adversarios irán al cautiverio, hollados serán los que te hollaron y a todos los que te hicieron daño les daré su merecido. Entonces es esa parte en la que el Señor cuida a sus hijos, a todo aquel que se arrepiente, lo aparta, lo cuida, lo sana. Amén. Le pone vendas en sus heridas, lo va restaurando, lo va levantando. Cuando dejamos el pecado, vendrá sobre nosotros la sanidad física, la sanidad espiritual, la sanidad del alma, la sanidad material inclusive. La física, pues cualquier dolor que hubiéramos tenido, por ejemplo, cualquier enfermedad o llaga que haya en nuestra vida. La espiritual, pues la sanidad de poder establecer nuevamente mi relación con el Señor. Lo material, por ejemplo, o sea, como nos dice la palabra de Dios, que si nosotros hemos guardado nuestro pecado, si no lo hemos confesado, no prosperaremos. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Si yo confieso mi pecado, voy a prosperar. En Jeremías 33:6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina,
y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así que lo que pide el Señor es que nos convirtamos y pidamos perdón por nuestros pecados. Todos los que son limpiados de la inmundicia del pecado, por la gracia santificadora del Señor y la misericordia de Él, son liberados de la culpa. Una carga que trae el pecado a nuestras vidas es sentirnos culpables. Yo me siento culpable, no soy capaz, me siento mal, ¿cierto? Alguien en estos días me escribía, me decía, yo me he alejado del Señor, perdóneme. Entonces yo le ponía, no, yo no te puedo perdonar, el que te perdona es el Señor. Acércate a Él, pídele perdón y las puertas están abiertas. Porque el que perdona es el Señor, ¿cierto? Y cuando yo tomo la decisión de pedirle perdón, pues va a traer esa liberación en mi vida. Ya no me siento culpable, ¿sí? Porque una de las cosas que amarga mucho a las personas es sentirse culpable por algo que hizo. Pero si yo le pido perdón al Señor y con seguridad estoy de que el Señor perdonó mi pecado, esa culpa se va a ir de mi vida. Los pecadores reciben la justicia de Dios y son lavados y santificados en el nombre del Señor. Y por el Espíritu Santo son capaces de andar delante del Señor y llevar una vida santa. Y eso es lo que busca el Señor en nosotros, que nos convirtamos para tener delante de Él una vida santa, una vida diferente, una vida nueva. Por eso nos dice el Señor que quiere hacer de nosotros personas nuevas, quitar de nosotros el pecado e irnos transformando y haciendo diferentes. Amén. Por tanto, nosotros como hijos de Dios debemos pedirle perdón. No encubra su pecado, porque no hallará misericordia, ni prosperará. Mas los que confesamos nuestros pecados, seremos levantados. ¿Se da cuenta? O sea, cada uno de nosotros que confiesa su pecado, será levantado, será puesto en alto, limpiado su vida, cambiada su vida. Entonces, cada uno de nosotros debe lograr eso. Alguien me dirá, no, pero es que yo no peco. Entonces estoy desconociendo eso, porque todos pecamos. No, pero es que yo no he robado, no he matado, es que esos no son los únicos pecados que hay en la vida del hombre. ¿Sí? Puede haber incredulidad, puede haber desconfianza en el Señor, puede haber esas raíces de amargura que el Señor dice que hay en nuestras vidas. Envidia, celos, contienda, rabia, ¿sí? Todo eso afecta nuestras vidas. Todo eso afecta la vida de cada persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Liberarme de esa culpa, liberarme de ese pecado, limpiar mi vida, ¿sí? Para poder regresar delante de Dios, para poder acercarme al Señor. Que el pecado no sea un obstáculo para que yo regrese en amistad con Él. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. En tu altar de amor nos queremos colocar y bendecir, Señor de los cielos. Hoy te pedimos, Padre de la gloria, que impartas tu gracia y tu favor en medio de nosotros. Delante de tus manos, en tu altar de amor, nos queremos colocar. Suplicándote, Señor de los cielos, que sigas guardando nuestras vidas, que sigas enseñándonos, oh Dios, con tu palabra, que sigas mostrando en nuestra vida tu favor y tu gracia. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra, el honor. Y te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados. Porque sabemos, Señor, que si hemos guardado en nuestras vidas algún pecado, Señor, nuestros huesos se envejecieron. Nuestra vida se enfermará, Señor. Y tendremos, oh Dios de los cielos, consecuencias del pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy confesamos nuestros pecados, Señor de los cielos. Confesamos, Señor amado, que te hemos ofendido, Dios amado, con
nuestras actitudes, con nuestras maneras de ser. Te pedimos que nos perdones, que liberes nuestras vidas, Señor. Que nos llenes, Señor, con tu gracia y tu favor. Te bendecimos, te damos gracias. La gloria y la honra sean para ti. Te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.